Buenos días, bienvenidos al tercer día de actividades de este curso latinoamericano de progreso en la terapéutica médica. El día de hoy, sábado 25 de abril, va a ser coordinado por el doctor Ramón Jesús Barrera Cruz, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, y por los residentes Alicia Valdés Gaona y José Antonio Villeda. Iniciamos. Bueno, pues buenos días a todos. El doctor Ramón Jesús Barrera nos va a dar el tema presente y futuro de los inhibidores de los ISGLT2. El doctor Barrera es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán y especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional ISSSTE de Mérida y presidente del Colegio de Medicina Interna de México para el periodo 2024-2026. Cuenta con una sólida trayectoria académica, es fellow de la Federación Europea de Medicina Interna, profesor de pregrado y posgrado en diversas instituciones, además de autor y editor de múltiples publicaciones en medicina interna. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. Para mí es un honor estar el día de hoy con todos ustedes. Vamos a empezar el módulo que le corresponde al Colegio de Medicina Interna de México. Vamos a hablar de muchas cosas que casi todos los internistas manejamos muy bien. Lo primero que vamos a hablar es acerca de algo que desde hace ya van casi 10 años que venimos manejando, que son los ISGLT2, ¿no? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Pero antes de hablar de futuro, tenemos que hablar del pasado. O sea, cuando empezó todo esto de que lo que ahorita tenemos a mano para poder tratar a nuestros pacientes. Como vemos acá, desde 35, se empezó por un manzano, realmente. Toda esa historia empezó allá. Luego, a principios de 1980, se empezaron a dar cuenta de que había un mecanismo aparte para tratar la diabetes que no era el tradicional. Si nos acordábamos antes, solo teníamos lo que eran metformina, lo que era las sulfonilureas, y empezamos a ver que había un mecanismo aparte, ¿no? Y luego empezamos a ver cómo era el mecanismo de esto. En 1987 se logró lo que es la clonación y todo lo que era de los ISGLT2, ¿no? Como vemos en tenemos varios fármacos acá. Nosotros pensamos que el primero fue la DAPA, sí, efectivamente fue la DAPA, fue en el año del 2012 en Europa, pero el primero que fue aprobado después a nivel de Estados Unidos por la FDA fue la canagliflozina, posteriormente la DAPA, y acá vamos viendo cada una de las indicaciones y de la historia de cada una de estas moléculas que actualmente hoy tenemos pues en nuestra mano, ¿no? Todos estamos acostumbrados a indicar dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina y vemos acá todo esto, ¿no? En 1960 se hace la propuesta del cotransporte del sodio glucosa. En 1987 se logra la clonación. En 1990 se identifica que actúa a nivel de los SGLT2, porque recordemos que a nivel renal tenemos los SGLT1 y los SGLT2. Ahorita vamos a ver la parte de los SGLT1. 2013 se logra la aprobación de la dapagliflozina por la FDA. Y acá llegamos hasta el último, que es la ertuglifloxina, que fue en el 2017. ¿Qué tenemos en el presente? Esos medicamentos nacieron en un inicio para diabetes. Fue para diabetes únicamente, nos daba miedo hacerlo. Pero actualmente hemos visto que a partir de estos fármacos empezaron pruebas primero que nada, de seguridad cardiovascular, para ver si esos fármacos que dábamos no aumentaban el riesgo de mortalidad debido a causas cardiovasculares, que es de las principales causas que se muere un diabético, ¿no? Vemos que acá, como grupo en general,
Vemos todos los diferentes estudios que se han corrido hasta la fecha, el EMP-Outcome, el Canvas, el Credence, el Declare, el Vertis, el Score, y vemos que todos tienen como característica que ayudan a prevenir la muerte cardiovascular como grupo en general. Ahorita vamos a ver a lo largo de la plática que hay probablemente uno que se destaca más que los demás, pero en general, como grupo, ayudan a disminuir la muerte cardiovascular, ayudan a disminuir los reingresos por insuficiencia cardíaca y actualmente se le están atribuyendo otras propiedades relacionadas con la función renal, relacionadas con el control de la presión arterial, relacionadas con disminución de la anemia. Pero antes de empezar, para hacerlo un poco más didáctico, veamos los casos, ¿no? Todos tenemos un paciente así. Acá yo le puse que es un contador, pero puede ser un médico, 47 años. Yo tengo 47 años. Probablemente no esté en ese peso, pero veamos los casos de este paciente, de Martín. 47 años, 4 años de diabético, hipertenso, come de todo, sedentario, contador. Y el tratamiento cuando nos llega este paciente lo tenemos con metformina, glibenclamida, hidrocortisone, hidro y losartán. El tratamiento estándar que normalmente nos llega un paciente cuando viene referido de un médico general, de medicina familiar, o incluso nosotros mismos podemos iniciar este tratamiento de primera instancia. ¿Por qué viene Martín? Vemos que, pues como todos los hombres, es bien sabido, somos los últimos que consultamos y consultamos cuando tenemos algo grave. Vemos que acude porque tiene disnea fácil, disnea de grandes esfuerzos, camina 3 cuadras, empieza a cansar, tiene dificultad para subir un piso, o sea, sube un piso y al partir del segundo ya no puede. Vemos que pesa 102 kilos, 1,70, tiene un IMC de 35, o sea, caería obligatoriamente en obesidad grado 2. Vemos sus cifras arteriales, pues está descontrolado, ¿no? Está taquicárdico, satura bien, perdón. Y en la exploración lo único que nos llama la atención es el edema y probablemente a nivel cardíaco es el choque de punta. Si recorremos si el choque de punta lo vemos más allá del borde normal, pues podemos sospechar que el paciente pudiera tener cardiomegalia, ¿no? Todo lo demás probablemente lo veamos bien, aparte de la ingurgitación yugular que no debería tener el paciente. Y le pedimos estudios, ¿no?, a este Martín. En los estudios vemos que Martín de inicio está descontrolado. Recordemos que las metas de control glicémico de cualquier paciente, si nos vamos por edades, deberíamos tenerlos entre 6.5, 7.5, alargando un poco más el elástico. Lo ideal es tener en menos de 7. Vemos que sus colesterol, triglicéridos completamente fuera de metas. Le pedimos estudios y vemos que en el electrocardiograma nos da datos de hipertrofia ventricular izquierda. Recordemos nosotros que para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda puede ser y lo podemos sospechar con un electrocardiograma. Hagamos nuestras fórmulas que nos enseñan desde la residencia, pero lo podemos sospechar. ¿Podemos pedir una radiografía? Sí, la radiografía depende de cuál pidamos, ¿no? Y nos va a decir, es muy probable que tu paciente tenga una cardiomegalia. Saquemos siempre el índice cardiotorácico si no tenemos acceso, sobre todo, a un ecocardiograma. Queremos diagnosticar a un paciente con estas características, es obligatorio que nosotros pidamos un ecocardiograma de inicio. El ecocardiograma nos va a dar la pauta, nos va a dar cómo está Martín. Y acá lo vemos que se confirman las sospechas, ¿no? Vemos que este paciente ya tiene daño cardíaco, ya tiene hipertrofia, ya tiene una FEBI disminuida. ¿Y qué hacemos? Pues obviamente, cuando nos llega Martín, vemos que él no está completamente en metas en lo que respecta a nosotros como médicos. Recordemos que no solo debemos tratar la parte glicémica, debemos enfocarnos en lo metabólico, actualmente en lo cardiológico,
en lo renal y probablemente otras cosas que tenemos que tener en cuenta y lo debemos hacer desde la primera consulta, probablemente de manera sencilla. Como todo es bien sabido, a lo largo de los años, lo único que ha hecho las enfermedades, bueno, tanto hipertensión como diabetes, no ha sido más que aumentar. Actualmente en México nuestra prevalencia es sumamente alta y cada año va para arriba. Principales causas de mortalidad en México, cardiovasculares obviamente. Probablemente ahorita que tenemos el nuevo certificado electrónico, nos vamos a sorprender que la diabetes va a tomar un papel predominante en esto. Pero se van a seguir muriendo de infartos, eventos vasculares cerebrales. El segundo es la diabetes. Y el tercero son las causas oncológicas. Vemos estudios en los que nos dice glifosinas nacieron para diabetes, pero en esto vemos que las glifosinas, en ese estudio de New England, nos dice que a pesar de que nos ayuda a controlar la diabetes, por su efecto probablemente diurético, las glifosinas nos ayudan a disminuir la presión arterial, tanto sistólica, diastólica, en algo significativo. Recordemos que cuando siempre vemos cómo controlar la presión, siempre decimos restricción de sal, hacer ejercicio, evitar el estrés, y todos tienen un rango, ¿no? Pero este es solo atribuido a un fármaco, y si tenemos en cuenta para poder llegar al control, pues es significativo. Glifosinas. Antes, cuando estábamos con los anteriores medicamentos, uno de los efectos adversos de las sulfonilureas, que actualmente están muy satanizadas, no por eso quiere decir que sean malas, era que aumentaban de peso a los pacientes. Luego tuvimos la pioglitazona, que dijimos, los inhibidores de DPPR gamma, algo así era, decíamos, son muy buenos porque actuaban y englobaban todo, pero aumentaban de peso, que nos daban lo malo. Estos medicamentos pues tienen la ventaja de que ayudan al paciente a perder peso. No por esto queramos decir de que estos medicamentos tengan que estar indicados para obesidad, pero probablemente su efecto sea neutro y sea benéfico en este sentido. Mecanismo de control, no me voy a parar. Recordemos que a nivel renal tenemos dos sistemas, los ICGLT1 y los ELT2. Donde actuamos en los ICGLT2, que nos ayuda a que se evite la reabsorción de glucosa en el tubo contorneado distal y que el paciente realmente esos medicamentos sean glucosúricos. La glucosa siempre va a pérdida de agua y va a pérdida de otras cosas, ¿no? Y probablemente ese sea su efecto benéfico en la pérdida de peso. Pero actualmente nos han bombardeado con estas cosas. Famoso síndrome cardiometabólico renal, y decimos, ¿será cierto? Pues nosotros como internistas somos el principal médico que no nos dedicamos a ver solo un órgano. Nosotros englobamos al ser humano y lo tratamos de ver como todo. No nos sentamos solo a tratar la diabetes, sino yo creo que somos los que mejor tratamos la parte de esto. Oye, sí te trato tu diabetes, pero quiero ver cómo está tu función cardíaca, tu función renal, prevenir complicaciones y darle calidad de vida al paciente. Vemos que estos fármacos nos ayudan a disminuir todo esto. ¿Será cierto? No lo sabemos. Acá vemos unas complicaciones. Una vez que un paciente sea diagnosticado con diabetes, a lo largo de los 10 años, es muy probable que, 15 años, ojalá nunca lo tengan, pero veamos las principales complicaciones que tienen. La principal, probablemente insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, como actualmente nos dicen, ya no es insuficiencia, es enfermedad renal crónica. A lo largo de la vida, casi el 35% de nuestros pacientes van a tener esto, pero a la vez, un 24% va a tener problemas cardíacos. Si a eso le sumamos, más de la mitad de nuestros pacientes a lo largo de esto van a desarrollar alguna complicación y es lo que hay que tratar de evitar. ¿Cómo lo hacemos? Llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar
su riesgo cardiovascular. Eso lo podemos hacer desde la primera consulta. ¿Qué le hacemos? Recorremos el caso de Martín. Tenemos todos estos datos, ponemos lo básico, tenemos los datos de gabinete que teníamos, sabemos que ya tiene incrustación yugular, cardiomegalia, tenemos un ecocardiograma que nos diagnostica esto. Y siempre decimos, oiga, ¿y cuál es su riesgo cardiovascular? Recordemos que el riesgo cardiovascular de un paciente siempre está calculado en la probabilidad de que en los siguientes 10 años este paciente tenga un efecto o muerte cardíaca o un efecto cardiovascular mayor o cerebral. Y hay que calcularlo. Digamos, ¿cuánto tendrá Martín? Pues obviamente todos dirán, no, sí, doctor, ese lo tiene muy alto, porque este caso está fácil. Pero tenemos que recordar que para poder clasificar a uno de estos pacientes, tenemos que utilizar las guías. La última guía del 2021 europea nos da datos para ayudarnos en estos pacientes, cómo clasificarlos. Por ejemplo, hay que clasificar cómo está su función renal, cómo está la microalbuminuria, cómo está la proteinuria. Y en estas vamos viendo de que cuál es el efecto benéfico, en este caso del que mayor ha demostrado efectos benéficos, que es la dapagliflozina, para prevenir esto. Eso no quiere decir que tanto ERTA, que tanto CANA no tengan efectos benéficos para prevenir problemas cardíacos, más allá hablando, insuficiencia cardíaca y muerte debido a problemas cardíacos. Vemos en este estudio que nos vuelve a repetir lo mismo, que nos dice, de acuerdo a todos estos estudios del New England desde el 2022, si no me equivoco, perdón, sí, del 2022, nos dice a lo largo de todo esto la posibilidad de todos estos fármacos, hablando de EMPA, hablando de CANA, hablando de DAPA, ERTU y sotagliflozina, ¿cuál es la probabilidad de que nos disminuya el riesgo, primero que nada, de eventos cardiovasculares mayores? Entendamos por eventos cardiovasculares mayores un infarto, un evento cerebral, que dejen secuelas muy importantes a los pacientes, o una muerte cardíaca. Como vemos, probablemente el que más resalta acá sea dapagliflozina hasta el momento. Pero como grupo, estos fármacos son completamente benéficos. En esto lo vemos igual en los otros estudios, de que nos siguen apoyando la evidencia de que actualmente cómo estamos utilizando estos fármacos. Ya no los utilizamos solo para diabetes, lo utilizamos en pacientes que tenemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca o pacientes que tienen un riesgo cardiovascular mayor, independientemente tenga o no tenga diabetes, es muy recomendable poderlos indicar. Pero recorremos a Martín. Hay que utilizar lo renal, o sea, dijimos, oiga, y doctor, o sea, el Martín me llegó con esto y probablemente nos llegó con una creatinina de 1.8, no es normal, ¿no? A todos estos pacientes hay que aprender a sacar lo que es el índice o la relación albúmina-creatinina sérica para poder clasificar. Una cosa muy diferente es cuál es el filtrado del otro paciente y la otra muy diferente es, ¿tiene o no tiene daño renal el paciente? ¿Ya hay daño estructural? Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos nos dicen, yo me quedé, cuando yo era residente, me dice, la mejor forma de determinar la función o la filtración de un paciente era pedirle la depuración de creatinina en 24 horas, o sea, recolectar orina de un paciente. Es muy válido, estando hospitalizado, pero en serio, ¿es fiable? Todos sabemos que tenemos muchas calculadoras a la mano donde podemos calcular la filtración glomerular de un paciente. Tenemos muchas. La primera, la pionera, probablemente cuando yo era residente, fuera la Crocot of Gault. ¿Sigue siendo válida? Sigue siendo válida,
pero han salido nuevas calculadoras que nos dan la talla, probablemente otros parámetros de los pacientes que nos ayudan a cuantificar esa filtración glomerular. Pero solo nos dicen esto. En ocasiones, cuando nosotros mandamos una orina, vemos que nos reporta albuminuria o proteinuria en dados casos, en una sola toma. ¿Será válido solo eso para poder cuantificar? Acá tenemos los diferentes métodos para poder valorar cómo un paciente tiene la función renal. Uno, desde las calculadoras, la mejor es la SACAP-EPI para diabéticos. No significa que la Croc-Gaul sea inútil o sea, yo lo que siempre recomiendo, saquen de dos diferentes y calculen y hagan un estimado entre ambas cuál es la función renal de estos pacientes. Cistatina C. Ojalá tuviéramos en todos los hospitales la cistatina C, porque nos ayuda a diagnosticar en los pacientes en los que tenemos problemas de pesos. Recordemos que Martín es en obesidad grado 2. Probablemente si le medimos cistatina C nos daría una cuantificación más exacta de la función renal de este paciente. Esta nos ayuda mucho en los extremos, ¿no? Pacientes con bajo peso, pacientes con alto peso, probablemente la cistatina sea adecuada, pero ojalá nos los den en los hospitales, ojalá cuando se lo pidan a sus pacientes sea barato. Pero tenemos las calculadoras. Depuración de creatinina 24 horas. ¿Por qué sí, por qué no? Actualmente no está indicado debido a la falta de todo esto que dice acá. Probablemente no recolectemos bien. Solo nos da una estimación de un rato. Recordemos que los pacientes normalmente cuando llegan con los cientos vienen con poliuria. Es muy probable porque están descontrolados. Cociente albúmina creatinina. Hay que aprender a realizarlo en cada uno de nuestros pacientes. Llega el paciente, no solo veamos la proteinuria, saquemos el cociente, porque a lo largo de todo esto nos va a ayudar a cuantificar en qué grado, digamos, si usted tiene enfermedad renal crónica, doctor, ¿en qué etapa estoy? ¿Necesito diálisis? ¿O cuánto tiempo me queda para evitar la diálisis? O sea, nosotros tenemos que poder dar respuesta a todo esto de acuerdo a las clasificaciones, de acuerdo a los estudios que nos han indicado. Y la última, ultrasonido renal. Nunca le neguemos a un paciente un ultrasonido renal, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas para que podamos evitar en ese momento. Entonces, lo primero que necesitamos es clasificar todo esto. Vemos que la clasificación nos va a dar dos etapas, dice A1, A2, A3, de acuerdo a la albuminuria y de acuerdo a la filtración. Todos nos quedamos de grado 1 a grado 5. Recordemos que cuando nos llega un paciente en grado 5, pues ya tenemos, y es muy probable, incluso los de grado 4, tengamos que indicarles algún tipo de tratamiento sustitutivo renal. Pero eso solo nos habla de filtración. Hay que medir la albuminuria para clasificar cuál es el riesgo de que este paciente desarrolle a lo largo de su vida o que dependa de algún tipo de sustitución renal. Allá nos sirve esto. Entonces, recordemos, son dos cosas muy diferentes. Función renal, creatinina sérica, calcular la tasa de filtración. Daño renal, hagámoslos conscientes. Yo cuando estudié medicina me decían, si un paciente tira proteínas, quiere decir que hay daño, pero y si hizo mucho ejercicio, puede ser recomendable. Por eso se recomienda que cuando tengamos esas mediciones, no es solo una medición, hay que volverla a repetir probablemente en 2, en 3 meses para tener algo más acertado, sobre todo, siempre recordemos que son pronósticas. Obviamente acá tenemos al buen Martín que queda en una clasificación de pues muy alto, ya con 1.8 tirando proteínas, pues es mucho. ¿Qué nos ha demostrado a lo largo los estudios? De que estos fármacos, en un principio yo recuerdo cuando salieron, nos daba miedo indicarlos en pacientes con problemas renales, porque digamos, le va a dañar más el riñón. Oiga, si ya tiene daño renal, ¿para qué lo indico? O sea,
¿ya qué va a hacer? Actualmente estos, independientemente de la tasa, estos fármacos han ayudado a alargar y probablemente prevenir la necesidad de una sustitución renal con estos pacientes. Y es como grupo. Acá sí no ha mostrado superioridad ni Cana, ni DAPA, ni otros. ¿Y cómo lo hace? Digamos, ¿por qué ayuda a prevenir todo esto? Sabemos que bloquea el ICG, la absorción de glucosa y nos ayuda a excretar glucosa. Pues esto ayuda a disminuir el estrés que llega a nivel macular, ayuda a reducir probablemente la presión en la aferente y en la eferente y nos ayuda a mantener nefronas probablemente viables a largo plazo. Ese simple hecho nos ayuda a disminuir todo este sistema, donde nosotros vemos, está explicado el sistema cardiometabólico renal. Vemos que todo está interconectado. Probablemente el sistema sea muy obvio. Al disminuir, orinar más glucosa, se va a líquidos, disminuimos la presión, disminuimos la cantidad circulante probablemente de líquido, disminuimos la precarga del corazón, disminuimos la activación del sistema angiotensina. Todo esto está interconectado y nos ayuda probablemente, 1, a mejorar la función cardíaca, 2, a preservar nefronas, y esto a la larga es muy benéfico para el paciente. ¿Qué viene? Nos hemos enfocado en todo esto. Sabemos que actualmente las glifosinas no solo están indicadas para diabetes, sí, nacieron para diabetes, no perdamos eso de vista, hay que indicarlo a diabéticos. Pero si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca o incluso con daño renal, es muy recomendable darlo. Yo he puesto acá una según. Recordemos que uno de los efectos adversos de estos fármacos son las infecciones, ¿no? Sobre todo infecciones fúngicas. En donde yo radico, en Mérida, Yucatán, tenemos una incidencia muy alta de litiasis, sobre todo de litiasis coraliforme. Estos pacientes tienen infecciones de maneras repetitivas y probablemente no sean unos pacientes idóneos para estos. O sea, estos fármacos, como siempre le digo a los pacientes, ¿cómo evito una infección? Ahí pues mucho tiene que ver la higiene. Recordemos que el paciente está orinando glucosa. La glucosa donde se seque, va a crecer una bacteria, es glucosa que se seque. Entonces, la higiene tiene que ser muy importante con otros pacientes. Recordemos el otro efecto adverso que hubo mucho tiempo, que nos daba miedo, que tenía que ver con insuficiencia vascular. Que dicen, estos fármacos aumentan el riesgo de amputación en los pacientes. Ya se descartó esa idea, ya se vio a lo largo de que solo fue un estudio y fue un fármaco, pero como grupo esto no ha pasado. Entonces, ¿qué nos dice? Reducción de la fibrilación auricular. No quiere decir que sea un antiarrítmico, pero estudios han demostrado que estos fármacos nos ayudan en el control de la fibrilación auricular, control de arritmias ventriculares. Cuando hablamos de arritmias ventriculares, ya caemos en un efecto cardiovascular mayor. El paciente se muere de una arritmia ventricular tarde o temprano y eso acaba en infarto. Pero bueno, vemos también algo muy importante, la anemia. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia, con enfermedad renal crónica y diabetes, siempre tenemos que indicarle pues eritropoyetina o un análogo de eritropoyetina, ya sea dapagliflozina alfa o algún similar, porque disminuye esto. Estos fármacos, al disminuir el estrés, probablemente nos ayuden en esto. Hay estudios que dicen, en comparación con otros, que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en los pacientes con o sin el uso de eritropoyetina. La otra, probablemente porque disminuyen peso, nos ayuden en el SAOS o en el control de la apnea obstructiva del sueño. Esto es probablemente lo que venga. Esto quiere decir que estos fármacos tengamos que empezar a pensar más allá de la diabetes
e indicarlos para otras patologías en un futuro. Su indicación principal sigue siendo diabetes, su indicación secundaria actualmente es insuficiencia cardíaca, su indicación terciaria, me atrevería a decir, probablemente sean los pacientes que ya tienen daño renal, habría que indicarlo. Entonces, tengamos todo esto en cuenta cuando pensemos en un diabético y aprendamos a calcular riesgo cardiovascular, función renal y decidir qué es lo mejor para nuestro paciente al indicarlo. Estudios que siempre hablan en beneficio de esto. Y por último, en muchos países tenemos los ISLGT2 ya metidos en las guías y vemos cuántos lo indican. Fíjense. Hay que indicarlo. Termino para invitarlos a nuestro siguiente evento que vamos a tener en México, que es nuestro curso internacional en la ciudad de Puerto Vallarta, o debo decir en el puerto de Puerto Vallarta, que va a ser muy grande. Les esperan grandes sorpresas, donde vamos a tener muchos invitados internacionales. Guarden la fecha, del 15 al 18 de julio del presente año, y en noviembre cerramos en mi tierra, que es la ciudad de Mérida, Yucatán. Nada más me queda agradecerle al doctor Akaki por esta invitación y muchas gracias.